tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, nos estamos aproximando cada vez más al final del año, este 2014, que para muchos terminará bien, para otros terminará con algunos cuestionamientos o algunas incertidumbres, pero bueno, eso sucede siempre. No para todo el mundo las cosas funcionan de la misma manera. En el programa de hoy vamos a ver dos aspectos productivos que de alguna manera gravitan a distinto nivel, pero son dos actividades que tienen una fundamental importancia económica en todo el norte de Santa Fe, la actividad agrícola en general y la actividad apícola. Esta más concentrada digamos, en volúmenes y en productores, pero también una actividad que tiene y que crece en importancia en nuestro norte. Ambas, agricultura y apicultura, han corrido en lo que va del año, o por lo menos en el transcurso de la actual campaña, una suerte parecida. Y de eso vamos a estar hablando en los próximos 30 minutos. Decía yo de dos actividades que han corrido suerte parecida, pero tal vez no por las mismas razones. En el caso de la agricultura, nos decía Omar Gregoret, ha sido un año con comportamientos, digamos, normales, donde va a haber una producción buena. Al menos eso es lo que sucede o se insinúa hasta este momento. En materia de cultivos nunca se puede saber hasta que se cosecha. Pero lo que se está insinuando es que va a ser un año más o menos normal. Eso en lo productivo, no así en lo económico. Y escuchamos a Omar Gregoret para que nos comente por qué sucede o qué está sucediendo en el ámbito de la producción agrícola zonal. Estamos atravesando el ciclo agrícola 2014-2015, un ciclo agrícola que por lo que se ve viene un poco complejo desde el punto de vista económico para las empresas agropecuarias de la zona, porque bueno, sin duda han cambiado algunos aspectos que hacen a la producción. Por un lado, algunos insumos que han elevado su valor, principalmente lo relacionado a combustibles y todo lo que eso lleva. O sea, si aumentan los combustibles, aumentan los fletes, aumentan los costos de laboreo, un componente muy importante dentro de los costos del sector agropecuario. Y por otro lado, una tendencia a un mayor uso de insumos porque se ha complejizado en la zona, entre otras cosas, el control de malezas, que antes se lo hacía de una forma más sencilla y hoy, a partir de las malezas tolerantes o resistentes, esto está llevando a que se eleven los costos de producción agrícola. Por otro lado, si miramos la línea de precios de la producción de años anteriores y miramos la actual, lógicamente hay un descenso en cuanto a valores promedio. Entonces, una ecuación donde los precios de la producción agrícolas tendieron a un descenso y donde los costos de producción han tendido a un incremento, hace de que la ecuación margen bruto, ingreso menos egreso, en general tienda a disminuir en forma importante en las empresas agropecuarias de nuestra zona, bajo condiciones normales. Cuando hablo de condiciones normales, digo a un rendimiento estimado promedio normal para la zona, etcétera, etcétera. Por otro lado, los costos de estructura de las empresas, cuando estamos hablando de costos de estructura, estamos hablando de todos aquellos costos que no están relacionados a los insumos de producción, sino al costo de mantenimiento de la familia, del personal, mantenimiento de instalaciones, cargas impositivas, movilidad, gestoría, etcétera, etcétera. Reitero, no insumos, sino lo que está ajeno, lo que hace únicamente a la empresa, también en los últimos tiempos han adquirido un incremento muy importante. Entonces, cuando vemos margen bruto, vemos que estos han disminuido. Cuando al margen bruto le descontamos todas las erogaciones relacionadas a los costos de estructura de las empresas, vemos que el resultado empieza a ser cada vez más complejo. Estos resultados, lógicamente, son más complejos cuando estamos hablando de un porcentaje importante de la producción realizada en campos de terceros, o sea, bajo condiciones de arrendamiento. Lógicamente también lo es cuando se contratan un alto porcentaje de servicio y también lo es cuando se requiere
un porcentaje importante de financiamiento de insumos o de costos de estructura durante el periodo productivo. El resultado final lo vamos a tener cuando terminemos el ciclo. Hablamos de terminar el ciclo ya por junio del 2015. La verdad la vamos a conocer ahí. Pero por ahora, por ejemplo, se ha cosechado el cultivo de trigo y cuando analizamos los números del cultivo de trigo, en realidad hay productores que han logrado ganar una cifra muy exigua de dinero y también hay casos de pérdida de dinero produciendo trigo. Después vendrá ahora diciembre, enero girasol, después vendrá algodón, soja, maíz, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a mediados de año. Siempre el productor tiene la esperanza de que algo favorable va a ocurrir. Y en realidad eso, algo favorable puede ser que los rendimientos sean bastante más altos que el promedio histórico, entonces lógicamente la ecuación de esa manera aumenta en forma importante, o que ocurra algo en la economía, por ejemplo una devaluación, que bueno, por aquí parecería que no va a ocurrir, pero bueno, siempre es una posibilidad que está dentro de lo que podría estar ocurriendo, donde podría estar posicionando un poco mejor al sector agrícola. Hoy por hoy el consejo, la sugerencia para los productores agropecuarios es tratar de hacer las cosas bien, las cosas a tiempo. Insisto en las cosas a tiempo porque a veces el productor ante este problema económico tiende a ahorrar dinero y a hacer algunas cosas a destiempo, a esperar, y a veces esas cosas realizadas a destiempo terminan saliendo más caras y menos efectivas. Entonces el tema de esperar no siempre es buena consejera desde el punto de vista de los números. Reitero, a veces sale más caro e incide negativamente en la producción. Por otro lado, ser muy cautos en el tema de los valores de arrendamiento. Esto no es un tema solamente local, sino es un tema nacional, donde los valores de arrendamiento han tendido a una cifra donde el propietario del terreno se queda con un margen, digamos, con una cifra que en realidad hoy está desproporcionada de lo que le puede quedar al productor que arriesga sembrando en ese mismo suelo. Lógicamente es un tema de competencia, pero bueno, una sugerencia, mirar bien los valores de arrendamiento y en qué lotes, porque hay lotes que se pueden pagar cierta cifra y otros lotes que por determinadas condiciones productivas no se puede pagar dicha cifra. Tener muy claro cuáles son los costos de estructura, ver si algunos de esos costos se pueden reducir, si el costo de estructura es acorde al tamaño de empresa que tenemos. Bueno, vamos ahora a la otra producción, apicultura. Y en este caso hablamos con el apicultor Rodrigo Muchut. Él, además de apicultor, es propietario de una sala de extracción y hace servicios a terceros también en materia apícola. Rodrigo nos decía que las condiciones parecían al principio de la campaña excepcionales para la producción. Sin embargo, lo que están mostrando los resultados no tienen demasiado que ver con eso. Y está complicado. Se ha complicado mucho, a ver, uno no tiene todavía claro qué es lo que pasó, pero lo que yo sostengo es que faltó abeja a la hora de la floración. Porque pasamos un invierno de los últimos años, el mejor invierno. Arrancamos una primavera excepcional. El monte tenía una humedad espectacular, o sea, todos los parámetros y las condiciones eran para que sea un año de normal a bueno. Se venía con una expectativa, después a mitad de año para adelante se fue, primero la expectativa era muy buena, ¿no es cierto?, en esa época. Y sin embargo llegamos a octubre y en octubre se salió la cadena y se descompensó la colmena, se descompensaron las abejas, se descompensó la floración. Climáticamente fue un año excepcional. ¿Por qué pudo haber sucedido ese despoblamiento de las colmenas? En octubre pasamos, en septiembre tuvimos 35 o 40 grados. En octubre ya tuvimos 6, 7 grados como 15 días.
luego mucha lluvia, hasta mediados de octubre, porque después ya mediados de octubre se plantó medio seco. Es a fin de septiembre, con ese principio de octubre, esos primeros 15 días de octubre, con los últimos 10 días de septiembre, yo creo que fueron el desequilibrio del detonante de todo esto. Bueno, intervenía también Juan Carlos Catarós, y más conocido por el Bocha, allí en Malabrigo. Él se dedica a la fabricación de material para apicultores. En su caso particular, él dijo, hasta acá la cosa vino bien, como la campaña pintaba bien, la demanda fue importante. El negocio empieza a resentirse a partir de ahora, porque seguramente el apicultor, si tiene poca producción, no tendrá para invertir en el próximo año. Después, o sea, las condiciones que tuvimos en noviembre para hacer miel fueron excepcionales, pero no teníamos abejas. O sea, porque uno dice, uy, los apicultores se quejan porque llueve, porque esto, porque lo otro. Pero mucha gente no sabe que para que la abeja haga miel, tiene que tener 3 factores: luminosidad, temperatura y humedad. Tiene que haber sol, tiene que hacer calor y tiene que estar húmedo. Si esas 3 condiciones en el punto no se dan en equilibrio, la abeja no puede hacer la miel. No es fácil, y encima con estos últimos años que estamos teniendo, con este cambio climatológico que no sabe cuándo es invierno, no sabe cuándo hace frío, no sabe cuándo va a hacer calor, porque el invierno es para ya verano y el verano parece invierno, y el bichito, y eso repercute, el bichito, y nunca se termina. Imaginémonos el lunes, ¿cuántos grados hacía? 6, 5 grados el lunes, parecía un día de otoño. Comparativamente con otros años, ¿se resintió tu negocio o vendiste menos material este año? No, eso es lo que nosotros este año veníamos bien, porque había mucha expectativa en el tema del clima, porque ya le digo, venía húmedo, se esperaba una primavera buena, mucha gente se incentivó a volver a la apicultura porque los 2 años anteriores fueron malos, ¿no es cierto? Y que iba a ser un buen año. Y resulta que bueno, mucha gente sacó crédito, hizo inversiones, el precio de la miel venía pintando muy bien. Y bueno, ahora nos encontramos con esto, pero para nosotros, para el trabajo nuestro, fue bueno. Para nosotros aquí en esta zona, el momento clave de la campaña en el año es noviembre-diciembre, ¿no? Los últimos días de octubre, con todo noviembre y los primeros 15 de diciembre. Vos, aparte de ser apicultor, sos propietario de una sala de extracción donde se procesa material de otros apicultores. Para que se entienda de qué estamos hablando o en qué términos estamos hablando, en el volumen de trabajo que habitualmente tenés, ¿cuál fue la disminución que tuviste este año? Y tuvimos una disminución de casi el 80%. Estamos hablando sobre un 20 a un 30% de producción con respecto a un año normal. En el departamento General Obligado, norte de San Javier, más o menos se tiene que hablar que la producción en año normal, o un año y medio, deberían dar en unas 800 toneladas, 750 toneladas. Y yo me animo a decir que no va a haber, o sea, falta que terminemos, falta que se levante lo poco que hay, no es que no hay nada, hay poco. Pero, o sea, no sé, para mí no hay 300 toneladas. Ustedes tienen ingreso una vez al año. Claro, o sea, vos te ingresas todo en noviembre
y después vos tenés que retribuirlo durante los 11, 12 meses restantes, hasta el noviembre del año que viene. ¿Qué cantidad de colmenas constituyen lo que podría decirse una unidad económica? Algo que le permite al productor vivir de eso. Y cada vez está más complejo, Mario, eso. A ver, yo te puedo hablar que hace 10 años atrás, 300 colmenas, 400 colmenas, era una unidad económica importante. Y hoy, no sé, o sea, o este año no lo puede comparar, obviamente, pero un año normal y capaz que tiene que andar alrededor de las 800, 900 mil colmenas para una unidad económica. ¿Y por qué se produce eso? ¿Los precios internacionales Los costos, no, los precios internacionales son buenos? Los precios internacionales son récord. Nosotros tenemos una miel hoy de $3.30. Claro. ¿Cómo es? Jamás llegó a valer eso la miel. Y Lo que acá pasa, prácticamente todo se exporta. y arriba del 90%, por no decir 95, 96% se exporta. Sí. El problema nuestro es, ya todos lo sabemos, la convertibilidad interna, o sea, los dólares que tenemos al $3.30 por el dólar que se multiplica. Ese es el problema nuestro, o sea, pero así todo con ese precio, el precio que tenemos y con la convertibilidad, el tipo de cambio que tenemos, que no es... Los costos son muy grandes. Los costos son altos, pero en una cosecha promedio, o sea, estamos bien. O sea, hubo años que estuvimos peor, no nos vamos a quejar de que estamos mal. El problema son la producción va a ser, que no hay para... Pero hubo años, o sea, muy malos, o sea, estos últimos años de precio estamos bien en un valor muy bueno. Acá lo que va a matar va a ser la producción. O sea, porque pasamos, si yo te tiro el promedio de los últimos 5 años, es así. Porque pasamos de bajo a mucho, de nada a medio. O sea, ¿De producción o de precio? No, en producción. De que yo empecé, cuando empecé fueron épocas buenas, medianamente buenas y buenas, ¿no es cierto? Y bueno, y después tuvimos estos 2 años pasados que sí que malo, tenemos que decir realmente malo, porque no hubo producción, el precio también estuvo un poco bajo y bueno, y claro, como toda actividad, ¿no es cierto? Uno, si hace un proyecto o algo, es para vivir un poco mejor o ganar medianamente dinero como para poder solventar los gastos de una familia, de una casa. Y sí, y bueno, y ahora tenemos este año que un poco raro, le voy a decir, pero bueno, yo creo que sí, que es muy variable. Si yo le digo a escala de volumen de madera, nosotros el año pasado trajimos 2 equipos de madera para todo el año, nos sobró. El año anterior habíamos trabajado 7 y el anterior a ese habíamos trabajado 9 equipos para que tenga una idea de cómo varía, ¿no es cierto? Y que incluso en esos 2 camiones que yo le digo, hemos hecho muchas cosas que no eran para la apicultura, para poder sobrevivir y mantener el trabajo, ¿no es cierto? En precio más o menos se viene manteniendo. ¿Cómo es? En producción, por ejemplo, en el año 2009 tuvimos un año similar a este. Quizás haya sido peor, porque el año 2009 para mí fue un promedio, un año entre los 7, 8 kilos por colmena y hoy quizás andemos los 10, 12. O sea, podríamos ser más o menos igual. O sea, el 2009 fue mucho la sequía, todo lo que se venía de esa bendita sequía que duró tantos años y fue una de las más grandes de los últimos 100 años. O sea, eso perjudicó mucho a la colmena en esa época. Después del 2010 fue un año excepcional, o sea... Acá la producción promedio podríamos establecer unos 30 kilos. 30 kilos sería el promedio. Hay unos 350 productores, más o menos, 360 debe haber en el departamento General Obligado, el norte de San Javier, todo lo que abarca nuestra zona, te voy a decir. Bueno, ojalá suceda, como lo dije hace un momento, que las cosas de alguna manera se reviertan. En esto nunca se sabe hasta que se llega a levantar el cultivo en el caso de la agricultura o a terminar la campaña en el caso de la miel.
En agricultura, tal vez rendimientos muy buenos o excepcionales en girasol y en todo lo que suceda de aquí hasta junio, que es el cierre del año agrícola, cambie de alguna manera ese panorama un poco desalentador que hay en este momento en lo económico. En apicultura, tal vez el margen para que las cosas se modifiquen sustancialmente es mucho menor, pero también deseamos un buen final de campaña a los apicultores. Cerramos este programa, faltan creo que 3 para terminar este ciclo 2014. En este caso lo cerramos con unas imágenes que dan cuenta de lo que sucedía en la estación experimental del día 4 de diciembre, que es el día de la fundación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o sea, nuestro cumpleaños. Nos reunimos allí para compartir un asado entre compañeros con algunas autoridades invitadas o referentes de instituciones de la localidad y de la zona, y algunas autoridades de INTA. Nos vamos con estas imágenes y nos reencontramos, si usted quiere, la semana que viene con una propuesta similar. Gracias por acompañarnos siempre. Misina notis di turbada, misina notis mamedunho, misti ojau guna luta, macujido tem que lutar, sem vingança, guna vencer.